Una parálisis que es capaz de afectar a la mitad del cuerpo de una persona. Entonces, disculpen, cuando una persona básicamente ha sufrido de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Va a tener un daño neurológico, ¿ok? Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que entender en primera instancia? Que ese accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos, o puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Y la prevalencia te menciona de que el de tipo isquémico es muchísimo más prevalente que el nivel hemorrágico. Y acá hay que entender de que un ACV a nivel isquémico se produce básicamente por la poca llegada de sangre hacia la estructura cerebral, ¿sí? De alguna forma, ya sea porque ha tenido un coágulo, ya sea porque ha tenido una placa de grasa en la arteria o en el vaso sanguíneo, de alguna forma o de una lesión, pues, ¿no? De alguna forma, la sangre no llega al cerebro durante un periodo de tiempo, ¿ok? Mientras que por otra parte está el de tipo hemorrágico, que es mucho menor que el isquémico, y está más relacionado con traumatismos, con caídas, personas que de repente se han caído de cabeza y han empezado a de repente sangrar, ¿no? O de repente personas que han tenido contusiones muy fuertes en accidentes y demás, ¿ya? No es tan probable, pero sucede. Entonces, cuando un ACV es hemorrágico, hay de entrada un componente traumático, ¿no? Y cuando es isquémico, hay un componente a nivel de vasos sanguíneos y a nivel de estructuras eh, de vasos sanguíneos, arterias, vénulas, ¿ya? Entonces hay que considerar bastante eso en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que cuando la lesión es dada en el hemisferio o en el lado derecho del cerebro del paciente, es el lado contrario el que se afecta, ¿sí? Entonces, el efecto de una hemiplegia, por lo general digo porque vamos a ver tipos de hemiplegia, ya algunos que bajan directamente, pero por lo general es cruzado, es decir, si se afecta el lado derecho, el hemicuerpo que se ha lastimado es el lado izquierdo y viceversa. Pero a pesar de ello, lo que te muestran los casos clínicos es de que, si bien es cierto, hay una mitad afectada, no existe como tal un lado sano, ya que el lado que no ha sido afectado va a generar un sobreesfuerzo para que puedan hacerse las actividades. Es decir, que ese lado sano va a aumentar las demandas de carga o va a aumentar mucho más el esfuerzo para que esa persona pueda pararse, pueda caminar, pueda llevar un objeto de un lugar a otro de repente, ¿sí? O hacer cualquier tipo de actividades. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemiplegias, hay un concepto muy interesante que hay que entender en primera instancia, y es a través del tono muscular. Cuando hablamos nosotros de tono muscular, una de las definiciones más fáciles de poder digerir o poder entender es que este tono muscular va a ser ese punto de equilibrio que hace que un músculo no esté ni tan relajado ni tan contraído. Es decir, que esté lo suficientemente relajado como para permitir el movimiento y está lo suficientemente contraído como para generar la fuerza y realizar el movimiento. ¿Ya? Entonces, ese equilibrio por lo general del músculo para que puedas moverte es comandado por el sistema nervioso central, por el cerebro. Entonces, el músculo simplemente se vuelve un peón o se vuelve un subordinado del sistema nervioso central. En ese sentido, cuando hay una lesión neurológica, en este caso una hemiplegia, lo que va a suceder es de que
este tono muscular se va a alterar. Entonces, como se va a alterar, existen dos posibilidades: o que el tono aumente demasiado o que el tono disminuya demasiado, ¿ya? Entonces, cuando ese tono muscular está en la normalidad, se le conoce como normotonía. Y si ese tono muscular aumenta, ¿sí? Lo que se conoce como una contracción sostenida, aumenta demasiado, se vuelve un clásico síntoma inclusive de la hemiplegia. Ese músculo es espástico, aumenta la espasticidad, ¿sí? Mientras que si el tono muscular disminuye, ¿sí? Esa hipotonía que poco a poco va a ir aumentando, si es demasiado, se vuelve en flacidez. ¿Listo? Entonces existen esas dos posibilidades. Ahora, cuando en el músculo hay espasticidad, por ejemplo, el, la persona, en este caso, es incapaz de poder moverse como tal, mover el segmento, ¿sí? Y lo vamos a ver en un tipo de hemiplejías cuando, por ejemplo, no sé si me pueden ver, cuando está, por ejemplo, el codo en mucha flexión, ¿ya? Y el terapeuta, bueno, que no entiende mucho del tema, o el familiar a veces intenta estirarlo, o el mismo paciente intenta estirarlo, se encoge con mucha mayor fuerza, ¿ya? Entonces, cuando el tono muscular aumenta demasiado y de pronto se genera la espasticidad, ahí es donde realmente hablamos de la contractura muscular, hablamos de esa contracción mantenida involuntaria que limita el movimiento, ¿ya? Entonces, este es en primera instancia lo que debemos entender. Una persona común y corriente, una persona que no ha sufrido una lesión medular, es incapaz o por lo general es difícil o muy difícil de que se pueda lograr una contractura o lo que ustedes llaman contractura, ¿ya? Por lo general, esa real contractura sucede en pacientes neurológicos con un grado alto de hipertonía, en este caso llegando a la espasticidad. Y en el caso de la flacidez, sí se vuelve un problema porque, inclusive mucho más que la espasticidad, porque al menos la espasticidad tú puedes regularla, puedes de alguna forma modularla. Sin embargo, en el caso de la flacidez, el tono muscular ha disminuido tanto que la fuerza se pierde y por ende la contracción muscular se hace inútil, ¿ya? Para la persona. Hay muy poca fuerza, muy poca contracción, inclusive casi nula, y llevarlo hacia la construcción de un buen tono muscular es muchísimo más complejo, más persistente y lleva mucho más tiempo que en el caso del otro extremo de la espasticidad. Bien, entonces, ante la pregunta, una de las preguntas más ingenuas o de repente una de las preguntas más concurrentes: profesor, mi tío tiene hemiplegia, ¿qué le hago? Bueno, la respuesta rápida sería depende, ¿no? Depende de qué tipo de hemiplegia tiene. Y a las hemiplegias las vamos a considerar dentro de dos tipos a nivel funcional, ya neurofuncional. Vamos a encontrar las hemiplegias directas y a las hemiplegias alternas, ¿ya? Hemiplegias directas y las hemiplegias alternas. En el caso de las hemiplegias directas, existe el registro de, por ahora, 5 tipos de estas, ¿ya? Tenemos una hemiplegia capsular, que es la clásica, que ustedes constantemente la perciben en pacientes hemipléjicos, donde está esa clásica flexión, triple flexión de miembro superior y la triple extensión de miembro inferior, ¿no? Esa clásica sinergia flexora en el miembro superior y esa sinergia extensora en miembro inferior. ¿Ya? Donde la persona pues tiende a esa marcha en forma de hoz, la persona demanda muchísimo más esfuerzo del lado sano, ¿ya? Y ese clásico equino, pues, ¿no? A nivel del tobillo. Por otra parte tenemos a las hemiplejías de tipo corticales. ¿Y qué llama la atención? De que en este tipo de hemiplejías de tipo cortical, la marcha no se altera tanto. Es decir, pareciera como que estuviera sano, ¿ya? Igual es de un lado,
pero lo que más se afecta en este caso es la debilidad, ¿sí? Aparece mucha debilidad en la pierna, ¿sí? No es tan rígido como la parte capsular, y en el brazo, ¿ok? Y además, el rostro del mismo lado se ve afectado. No como si fuera una parálisis facial, pero no tiende a tener muy buena contracción o no tiende a tener muy buena gesticulación de ese lado. ¿Ok? Pero lo interesante es que cuando tú ves caminar este tipo de hemiplejías, coloca talón, apoyo medio, respuesta a la carga. Es muy primitiva la marcha, pero existe cada una de estas, pues, ¿no? Después, por otra parte, tenemos a las hemiplejías de tipo subcorticales, ¿ya? Y en estas de acá, la postura es el principal componente alterado. La gran mayoría de estos se les complica la verticalidad, que es como si estuvieran derrumbados, o algunos lo conocen como si estuvieran, ¿no? En hipercifosis. Aparte de que existe hemiparesias, es decir, de que del lado, se supone que el lado sano, hay movimiento, pero en este caso va a haber movimiento, pero muy torpe, ¿ya? Que vamos a conocer también esos movimientos involuntarios cuando la persona intenta realizar algún tipo de actividad, especialmente los dedos de la mano, los dedos del pie empiezan a generar movimientos irregulares, como puede ser la hiperextensión o la hiperflexión, dependiendo, ¿ya? Y tiende a tener esos movimientos de forma explosiva o muy brusca, ya más que todo por ese daño a nivel de los ganglios basales y demás. Bien, y si bien es cierto, con las primeras tres anteriores, hay que considerar que las hemiplejías no generan por lo general dolor, ¿ya? El paciente básicamente te va a decir que no le duele, sino que no siente el segmento o que no percibe el movimiento. Hay un tipo de hemiplegia, que es la hemiplegia de tipo talámica, donde ya aparece lesión en el tálamo, una zona integradora del dolor, donde va a ver, y suele pasar, de que la persona presenta dolor en el segmento afectado. Ya puede ser brazo o puede ser pierna. ¿Ok? Ahora, considerar de que este tipo de hemiplegia no es tan frecuente, pero puede suceder. Y el último de las hemiplejías directas es la hemiplegia de tipo medular. Acá va a haber una afección a nivel visceral, la sensibilidad y la temperatura va a estar alterado y principalmente esa debilidad, no solamente en el hemicuerpo afectado, sino se centra más en miembros inferiores. Bien, por otra parte, también existen hemiplejías de tipo alternas, ¿ya? Donde en estas nos vamos a centrar en el tronco encefálico, ¿sí? Y la salida de los nervios o de los pares craneales. Y básicamente, acá ya existe un daño a nivel de rostro como tal, ¿ya? Y nosotros nos damos cuenta que en el tronco encefálico existen estructuras como tales, y estas estructuras son capaces de poder dar ciertos pares craneales. Cuando hay un daño a nivel Vaya. neurológico en estas estructuras, consideramos de que en cada lugar del tronco encefálico va a haber una afección. En este caso, si hubiera una lesión en la región pendicular del tronco encefálico, el tercer par craneal, el óculo motor, ¿sí? Sería el afectado. Entonces, en la parte clínica, es decir, ya frente al paciente, el ojo paralizado del lado afectado se queda mirando como hacia afuera. Es como que está mirando hacia allá solamente ese ojo, ¿sí? El del lado de la lesión, ¿no? Después tenemos, cuando hay un daño a nivel protuberancial, las dos estructuras afectadas es el nervio abducen y el nervio facial. Entonces, lo que se va a ver con el paciente es de que
él no puede mirar hacia el lado de la lesión, ¿sí? Es decir, que si la lesión ha sido en el lado izquierdo, ustedes le piden de que mire hacia ese mismo lado y no lo puede realizar. Recuerden que no es que mire hacia el lado afectado, es decir, que no mire hacia el hemicuerpo afectado, sino a la lesión donde ha habido el segmento, ¿sí? A nivel del hemisferio. Y aparte existe una desviación de la boca por el tema del nervio facial, ¿no? Y cuando ya es el daño sobre el bulbo raquídeo, sobre la lesión de la hemiplegia vulvar, quien es afectado es el nervio hipogloso. Y acá va a existir una parálisis del mismo lado de la mitad de la lengua que ha sido paralizada. O sea, en esta parte clínicamente, la persona va a tener dificultad para poder realizar cualquier tipo de comando de voz o cualquier tipo de palabra, oración o frase. Ya va a ser una, mm, una afección que va a ser difícil del entendimiento del paciente. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con hemiplegia, tenemos que tener muchos aspectos en consideración para poder abordarlo. En ese sentido, si hablar de hemiplegia, el mero hecho solamente de hablar de hemiplegia, pues te conlleva a que hables muchísimo. Pero como tenemos muy poco tiempo, hay que entender de que yéndonos a la primera diapositiva, nosotros solemos entender de que para tratar a un paciente neurológico necesitamos una actividad, una función. Si no tenemos esa actividad o esa función, va a ser inútil tratarlo. Y esa función obedece a las necesidades del paciente. Por ende, es importante preguntarle al paciente, dentro del contexto del paciente, a qué se dedica o usted qué ve necesario mejorar o qué es lo que usted desea poder mejorar. Y ahí el paciente te va a decir, no, yo quiero mejorar la fuerza de mi mano porque yo trabajo siendo pintor y mi trabajo es pintar, o yo trabajo siendo jardinero, ¿no? Y mi trabajo es cortar eh, el pasto de repente o podar, ¿no? O de repente no, yo soy el que se encarga de colocar los recibos de agua o de luz y necesito caminar mucho, entonces va a necesitar más de la marcha, ¿sí? Dependiendo. Entonces, en una sesión tú no puedes abarcar todo de golpe. Es un proceso que tú vas a llevar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que necesitamos un mecanismo para poder entender el antes y el después en base a esa necesidad. En este caso, por darte un ejemplo nada más, porque puede ser muchos ejemplos y de forma extensa, podemos utilizar un test o podemos utilizar un instrumento. En este caso, el, el Motor Activity Log o el MAL 30, que es un cuestionario de 30 actividades que puede realizar la mano, ya en pacientes neurológicos, que es un cuestionario que está validado. Nosotros tenemos que entender cuántos de estos nos permite realizar antes y cuántos de estos nos permite realizar después del tratamiento, ¿sí? Porque no se trata solamente de que esté mejorando en base a lo que tú creas o lo que tú pienses, sino hay que estar mejorando en base a las necesidades del paciente y considerando que éste lo pueda percibir, que ésta puede percibir su mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el Motor Activity Log lo que te menciona es de que esa mano, ¿qué actividades se necesita hacer con esa mano? De repente valora el tema de abrocharse los botones, el tema de mover una perilla de la puerta o el tema de agarrar cubiertos, pero hay una actividad fundamental que necesita la mano para ser funcional y es la actividad de agarrar un objeto. O sea, esa mano, básicamente en los pacientes neurológicos,
lo que se pierde principalmente es el concepto de agarrar un objeto. Entonces, mi tratamiento o de alguna forma mi intervención está relacionada con el tema de la mano. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo en el paciente hemipléjico se aborda este concepto de mejor forma, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago con la persona? Al evaluarle, yo aparte de tener un cuestionario, o yo aparte de tener un test, o aparte de tener un mecanismo con el cual pueda identificar el antes y el después, debo tener un registro o un parámetro visible para yo poder identificar ese análisis funcional. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de saber qué está pasando con el movimiento de la persona o cómo se ha alterado. ¿Listo? Entonces, en la primera lista de 5 fotos superiores, nosotros, bueno, acá se le han tomado fotos a un paciente considerando de que éste va a realizar una actividad que es alcanzar un objeto, ¿sí? Un objeto cualquiera, puede ser, en este caso, la espuma, puede ser una botella, o puede ser una pelotita o algo. Entonces, se le pide que tome con la mano afectada. ¿Y qué puedes percibir en este aspecto? De que a nivel del alcance, ¿sí? Nos, o no sé si se puede percibir en la primera lista, de que hay una flexión de codo, ¿ok? Que no le permite extender completamente el brazo para poder alcanzar el objeto. Entonces, ante la necesidad de poder llegar al objeto, lo que hace la persona es generar mayor empuje por parte del lado sano, ¿sí? Por parte del lado sano, que su manito está sobre su pierna, en este caso sobre su rodilla, y con esa fuerza extra incrementa la movilidad de la escápula, ¿ok? Incrementa la movilidad de la escápula del lado afectado. No sé si se puede ver cómo su escápula entra en esa abducción excesiva, ¿no? Y en esa rotación hacia superior, ¿ya? Y aparte, el tríceps no genera la fuerza correspondiente para que se pueda generar esa extensión. Entonces, por lo he entendido dentro del análisis, cuando una persona o el ser humano necesita coger un objeto, acá como si quisieras coger un celular, antes de que tu mano se mueva, tu escápula te tiene que dar estabilidad. Y esa estabilidad que tiene la escápula tiene que ser producida por todos los músculos que están en la espalda, desde la pelvis, desde el tronco y desde la cintura escapular, para que se pueda provocar la fuerza correspondiente y que tu mano pueda generar la apertura y pueda agarrar el objeto. ¿Listo? Si no existiera esa estabilidad en la escápula, lo que va a suceder es que esa extensión o esa mano o esa flexión de hombro va a ser insuficiente para la actividad. Entonces, antes de que se vea el problema en la mano, uno tiene que entender que la mano simplemente es un componente de ese sistema que está intentando integrar tu cerebro para poder realizar esa actividad. En cristiano, quiere significar de que para que tu mano se mueva, necesita de articulaciones que trabajen en conjunto, como el codo, el hombro, la articulación escapulotorácica, la región dorsal y la pelvis. ¿Ya? O sea, necesita de todo eso para que pueda generarse el alcance, ¿no? Y si lo viéramos de costado, ¿sí? Si lo viéramos de costado, en este caso, la persona lo que propone es que ante la poca apertura de la mano, ¿sí? Porque si logran notar solamente el dedo pulgar se intenta separar, los demás dedos están como que juntos, como aducidos, ¿sí? La poca extensión o la poca sinergia extensora que tiene en ese miembro superior, porque recuerda que en el miembro
superior en una hemiplegia directa capsular, porque es una hemiplegia directa capsular por el patrón que tiene, ¿ya? Va a haber o va a existir este concepto de la sinergia flexora. Entonces, toda esa sinergia extensora de la mano, ¿sí? O del brazo, perdón, va a ser insuficiente con respecto a la fuerza. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la actividad vista de forma lateral, lo que te señala es que, número uno, la pelvis entra en rectificación. Número dos, la columna dorsal, los músculos de la columna dorsal no se activan porque no se genera esa extensión de tronco. Número tres, la escápula, en vez de darte estabilidad, tiene que empezar a moverse. ¿Por qué? Porque tanto el hombro, el codo y la muñeca son insuficientes para lograr el movimiento. ¿Ok? Y la mano, para que se pueda aperturar, genera muchísima más esfuerzo de la parte supinadora que de los mismos extensores. Entonces, los músculos intrínsecos de la mano, que deberían encargarse de la sensibilidad o del nivel de presión de esa mano, ¿ya? O el nivel de fuerza que se puede ejercer en esa mano para coger el objeto, son insuficientes y por ende no llega a generar completamente el agarre. Lo único que hace es tomar el objeto, ¿sí? Tomar el objeto de esta forma, ahí, nada más. ¿Ok? Bien. Ahora, en la parte de la vista lateral izquierda se puede observar de que la mano izquierda, si puedes observar, está sobre su rodilla generando fuerza en todo momento para que inclusive el deltoide se percibe cómo está aumentando mucho su tono, como para que, o el tríceps de ese lado está aumentando su tono para que se pueda realizar la actividad del lado afectado, ¿no? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque una hemiplegia no significa de que la persona ya se quedó así en el sentido de que ya no se va a mover. El ser humano tiene la necesidad de moverse o de generar algo, todas sus actividades normales. Y ante la ineficiencia o la poca fuerza del lado afectado, el otro lado va a empezar a sustituir de alguna forma el esfuerzo, y por mucho que nosotros querramos eh, dirigirlo, afectarlo, el cerebro va a empezar a aprender de esa forma, ¿sí? Entonces, acá empieza el primer dolor de cabeza para un paciente neurológico o al tratar un paciente neurológico. Y es que si no analizamos funcionalmente a la persona o no entendemos el problema de la persona, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta que me podrían decir, por ejemplo, profesor, ¿y cómo aumento la extensión? ¿O cómo aumento la apertura de la mano? ¿O cómo aumento la estabilidad en la escápula? ¿O cómo aumento la extensión del tronco? Va a depender mucho no solamente de la actividad, sino del tipo de persona que sea y las estrategias que necesites con esa persona. ¿Por qué? Porque no solamente existe un componente neurológico y biomecánico, ¿sí? Sino que también necesitas entender de que cada persona tiene necesidades distintas. Entonces, cuando un lado está afectado y tú quieres mejorar esa mano, ese codo, ese hombro, tienes que entender que ese segmento se comporta en base a un todo, ¿sí? Todo el cuerpo está interactuando de alguna forma para que se pueda producir el movimiento, ¿ok? Entonces, acá yo en la diapositiva no lo voy a leer esta parte porque solamente es un regalo para que se entienda mejor lo que está sucediendo en el análisis de la persona, ya que ahí te estoy diciendo todo lo que habíamos visto de hace un rato. Ya, entonces, ahora veamos en la actualidad qué sirve o qué no sirve para poder comprender cómo tratar a un paciente con hemiplejías. ¿O qué podemos hacer para tratar a un paciente con hemiplejías? Y de antemano te digo de que no existe un protocolo específico de la secuencia a tratar al paciente, sino va a depender mucho de cómo incorpores lo correcto con el paciente, ¿ya? De no hacerlo conforme a la evidencia o de no hacerlo conforme a lo que se indica dentro de las prácticas clínicas o de las guías clínicas,
lo que va a pasar es que la persona va a entrar en compensaciones, el cerebro va a empezar a aprender de forma equivocada. Y lo que debería ser una lesión que el paciente puede superar, se vuelve en un dolor de cabeza donde el paciente ya no puede salir de ahí y está más de 4 o 5 años con su lesión, cuando ya la lesión debería haber mejorado considerablemente. ¿Ya? Entonces, siempre que se trate de miembro inferior o miembro superior, se debe entender de que para que el pie se mueva o la mano se mueva, se necesita de que la persona pueda controlar su tronco o controlar su postura, su tono muscular y cómo el ambiente va a ir cambiando considerablemente su respuesta. Porque suele pasar mucho de que con el paciente hemipléjico, la sesión está muy buena, en el consultorio está perfecto, ya camina muy bien, y ni bien lo despides, sale afuera a la calle y empieza a caminar otra vez mal, ¿ya? Y es que, claro, nunca adaptaste el contexto a las necesidades de la persona, y la persona no va a estar todo el tiempo en el consultorio, va a salir a una calle donde hay veredas, donde hay baches, donde hay irregulares en las calles, o donde hay escaleras, entonces nunca se adaptó al contexto de la persona. Ahorita vemos las preguntas lo vemos al final como para poder dejar esos aspectos ahí claros, ¿ya? Entonces, depende de las estrategias que tú quieras hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategias con estos pacientes, lo primero que hay que entender es de que estas personas tienes que comunicarte con su sistema nervioso o con la poca recepción que pues existe en ese mi cuerpo afectado a través de comandos verbales o comandos visuales para que el cerebro empiece a integrar la funcionalidad de dicha actividad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te dedicas a caminar de un lugar a otro, no lo haces porque simplemente se te ocurrió, sino lo haces por una necesidad, ¿sí? De repente por llegar al trabajo, llegar a la escuela o llegar de repente a encontrarte con un socio, no sé. Pero va en base a comandos de dirección. Cuando tú, por ejemplo, llevas tu mano hacia un objeto, muchas veces lo que hace es que tu cuerpo, para lograr la llegada correcta al objeto, necesita de verlo, ¿sí? Entonces, comandos visuales y comandos verbales que permitan facilitar el entendimiento del trabajo de la actividad. Yo no puedo utilizar palabras muy complejas en personas que de repente no tienen la secundaria completa o la primaria completa o capaz son analfabetos, de repente no tuvieron las oportunidades que nosotros tenemos. Tampoco voy a utilizar unas palabras que salen de contextos como jergas o de repente como bromas pesadas con una persona que de repente tiene una maestría, un doctorado, tiene un contexto mucho más alturado. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho del contexto de cómo te comunicas con tu paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos entender? Número uno, clave para cualquier paciente y en el paciente neurológico mucho más, entender el contexto de la persona. Y cuando hablo de contexto, hablo de sus hábitos, hablo de su estilo de vida, hablamos de sus relaciones, hablamos de cómo el ambiente impacta su lesión o no, ¿sí? Modificaciones en el ambiente quiere decir de que cómo influye el hecho de que yo lo trate en una camilla, que lo trate en una silla, que lo trate en un banco o que lo trate de repente en un cojín. ¿Cambiará algo? ¿Ya? El cerebro integrará distinto. ¿Ok? ¿Los necesitará todos o solamente algunos? Va a depender del contexto. Identificar las señales críticas, tanto positivas como negativas. Esto también es importante, no solamente en pacientes neurológicos, sino que en todo tipo de pacientes, porque las señales críticas hablamos de ciertos factores que pueden cambiar el curso de nuestras sesiones. Por ejemplo, una señal crítica positiva sería de que esa persona, a pesar de su lesión, sí sea capaz de comunicarse contigo, en el sentido de que sí pueda decirte lo que siente o decirte si eso le mejora o no le mejora o cómo lo percibe el tratamiento.
Y una señal crítica negativa podría ser la distancia entre tu consultorio y el paciente, o de repente de que al paciente lo llevan en carro y necesitan de ese carro para que pueda llegar el paciente. Si no hubiera esa movilidad, pues no lo llevan, ¿sí? Bien. Valorar la lesión neurológica y biomecánica, esto es muy importante también para poder tener un correcto análisis funcional. Y la hipótesis de mi intervención va a estar basado en el potencial de cada paciente. O sea, entender de que cada paciente es distinto no solamente a nivel de contexto, sino a nivel de pronóstico o de potencial. ¿Y qué quiere decir esto? De que va a referirse, o el fundamento principal es que la persona va a tener una necesidad, como vuelvo a repetir, su necesidad de repente del paciente es de que quiere más movilidad en sus dedos porque necesita, trabaja en bisutería o trabaja haciendo manualidades, o de repente es mecánico y necesita de la fuerza de la mano, tal vez no de la precisión de los dedos, sino de la fuerza de la mano para que pueda generar su actividad. ¿Ya? Va a depender mucho de su necesidad. Bien, entonces, para realizar una correcta intervención en pacientes hemipléjicos, se necesitan algunos puntos. Algunos te estoy mencionando porque tú puedes realizar más, inclusive, pero con estos tú ya puedes trabajar con un paciente neurológico. Número uno, una correcta alineación en la posición en la que colocas a tu paciente. Es decir, correcta postura en una correcta posición del paciente. ¿Para qué? Para que su cerebro empiece a aprender a hacer el movimiento de forma correcta y alineada y no lo haga de forma desordenada, y considerar también de que esta alineación va a permitir que todos los segmentos que intervienen dentro de la actividad tengan una correcta respuesta de aprendizaje. Bien, comandos verbales y visuales, como vuelvo a repetir, si la persona tuviera dificultades para el tema de no entender algunos comandos, como pueden ser que no escucha por la lesión o por algún accidente previo, o de repente de que no se comunica muy bien porque ha habido una afección en el nervio facial, ¿ya? Podemos utilizar comandos visuales para que la persona pueda lograr sus actividades y viceversa, ¿no? Si la persona tuviera una lesión a nivel visual, donde no puede enfocar correctamente la vista en un objetivo, también puedes utilizar comandos verbales y mecanismo de sensibilidad también a nivel de estímulos táctiles. Bueno, control postural. El control postural es muy importante para que esa mano se pueda mover, para que ese pie pueda pisar correctamente, ¿ya? Es decir, que la persona tiene que aprender otra vez a tener control sobre los músculos que intervienen dentro de la postura, ¿ya? Inhibición de las compensaciones, que lo vamos a estar viendo, ¿ya? Facilitación para que la persona pueda conseguir sus objetivos y no se frustre, y estrategias de movimientos para que estas poco a poco puedan ser un poquito más complejas, y la individualidad, que es básicamente el eje de todo tratamiento. Bueno, o sea, nunca voy a agarrar y voy a comparar el tratamiento de un paciente hemipléjico con otro, jamás, por la parte de la individualidad que ahorita también lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, si mi paciente tiene una lesión de la mano, ¿ok? Si mi paciente tiene una lesión de la mano, lo primero que tienes que hacer con el paciente es darte cuenta cómo está esa pelvis. Si esa pelvis está en retroversión, es decir, como que la cola metida, ¿sí? Un poquito hacia adentro, como que jorobadita, no va a poder generar control postural y por ende esa mano no va a tener fuerza ni tampoco movimiento, ¿sí? Esa pelvis debe tener un componente de anteversión y neutralidad. Entonces, primero se alinea la pelvis, después pasamos a la región dorsolumbar buscando ese mecanismo de sensibilización sobre los paravertebrales, o esa excentricidad sobre los paravertebrales para que pueda mejorar la extensión. Posterior a ello, buscamos estabilidad en esa escápula torácica. El hombro va a estar en rotación interna, así que levemente se busca la linealidad en rotación externa, ¿ok? Ese codo va a estar en hiperflexión, así que buscamos la orientación de ese bíceps braquial y la orientación de ese tríceps braquial para que puedan darte ligera extensión, ¿ya? Cuando tú empiezas a alinear
en pacientes, por ejemplo, que han sufrido una lesión donde el tono aumenta, cuando empiezas a alinear, el cerebro lo que hace es mejorar el tono, disminuir el tono, perdón, o regular el tono. Ya el tono no lo disminuimos, sino lo regulamos nada más. ¿Ya? Y los movimientos con el paciente neurológico son muy simples o muy sencillos. Es solamente la yema de los dedos tomando el segmento o simplemente pequeños tactos sobre el segmento para poder dirigirlo poco a poco. No funciona a la fuerza. Si alguna vez manejaste un paciente neurológico a la fuerza, te invito a que cambies ese enfoque y busques que el cerebro interprete de forma correcta el ambiente para que el tono muscular le permita moverse correctamente. Y acá hay un tema muy interesante y es que siempre ese brazo afectado necesita tener un apoyo o un reposo para poder mejorar la poca fuerza que existen en estos estabilizadores de hombro, ¿sí? Que vienen a ser todos esos músculos parte de la escápula. ¿Por qué? No sé si se puede ver en la tercera imagen donde la instructora toma al paciente desde pelvis y hombro y con el dorso de su mano intenta proteger el codo. La mano del paciente está sobre una camilla y esto es porque en ellos hay que cuidar bastante que se luxe el hombro. Como hay poca fuerza en los músculos estabilizadores del hombro, el solo hecho de que el hombro, de que el brazo caiga con la gravedad o de que el brazo se mueva de forma brusca, va o puede provocar la separación de la articulación del hombro y eso no es algo bonito para el paciente. ¿Ya? Así que considerarlo bastante. Bien. Después lo que habíamos hablado. Entonces, ahí se busca esa activación por parte de los paravertebrales dorsales, buscando que el dedo pulgar, que está sobre la zona misma, genere un arrastre con respecto a la piel hacia abajo, ¿sí? A nivel dorsal, para buscar esa extensión o ligera extensión o lo que te pueda dar de extensión poco a poco. Mientras que con el pliegue del dedo índice y los demás dedos vas a darle esa sensación de carga al paciente para que no sienta inestabilidad. ¿Okay? Bien, posterior a ello, el brazo que está sano, entre comillas sano, necesita de un soporte. Ahí se le ha colocado un maní grande o una pelota de repente, un cojín si deseas. ¿Para qué? Para que el paciente no pierda la estabilidad y no pierda el control y sienta que lo están empujando. Recuerda que es un paciente donde la pelvis no le va a proporcionar la estabilidad que él desea. Por ende, cualquier movimiento que le puedan hacer para descompensar su postura puede hacer de que se caiga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas con una mano el ángulo inferior de la escápula y con la otra mano el tendón del pectoral. Ya, por delante estoy con el tendón del pectoral. Y lo que voy a hacer es generar un ascenso de la escápula, o sea, lo voy a llevar la escápula ligeramente hacia superior y voy a llevarlo ligeramente hacia mí, ligeramente. Y de ahí posterior a ello lo vuelvo a llevar hacia inferior. ¿Qué es lo que estoy buscando? En la alineación es de que esa escápula pueda mejorar su orientación a línea media. ¿Por qué? Porque cuando un paciente sufre de una hemiplegia, lo que va a suceder es que esa escápula se va a como que, lo que ustedes conocen como que se va a ir hacia un lado, se va a alar una rotación superior y aparte una abducción. Entonces, lo que se busca es que a la escápula se le alinee correctamente con respecto al segmento del otro lado y pueda orientar mejor la fuerza. Bien. En el caso de la musculatura aductora, es decir, esa musculatura que lleva la escápula hacia línea media, lo que se busca es de que él perciba de que ambas escápulas puedan moverse hacia línea media. Y acá ya se logra en el paciente hemipléjico de que la mano
poco a poco puede ir extendiéndose. Perdón, el codo poco a poco puede ir extendiéndose, inclusive apoyar hacia el lado que está afectado. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que ustedes desde escápula van a ir notando considerablemente que la mano se va abriendo poquito a poquito, que el hombro deja de estar tanto en rotación interna y procede a estar en rotación externa, que el codo, que es el que más sufre la gente, empieza a extenderse poco a poco. Y esto es gracias a la estabilidad que le estás provocando a la escápula, ¿ya? Bien. Entonces, posterior a ello, lo que se intenta es de que ese hombro deje de generar tanta, tanta orientación hacia rotación interna y se toma desde la cabeza humeral, ¿sí? O la cabeza del húmero, para proyectar esa orientación hacia posterior y mejorar la excentricidad del pectoral. Es una persona que entiende de que todo lo que se percibe como sensación de tensión es estiramiento, y no, la gran mayoría de ellos, de los pacientes hemipléjicos, no se hace estiramiento como tal, sino se mejora la excentricidad, que quiere decir de que el músculo va a empezar a hacer fuerza y va a empezar a distanciar el segmento del lugar de origen, pues, ¿no? Poco a poco. Ese pectoral va a ser, el pectoral y el dorsal ancho van a hacer de que ese hombro se vaya hacia rotación interna. Y ahí pueden observar cómo yo coloco mi miembro inferior en el hombro para evitar de que este se luxe, en sentido que cuando se mueve, se caiga, pues, ¿no? Entonces, poco a poco siempre el movimiento es muy suave o muy superficial como para que el cerebro no lo vea como un mecanismo de agresor y aumente completamente el tono, ¿ya? Eso es importante. Cuando tú agarras al paciente y lo agarras con fuerza, lo que va a suceder es que rápido se flexiona el hombro. ¿Por qué? Porque lo estás agarrando con fuerza, el cerebro va a empezar a entender que en el ambiente hay un mecanismo de agresión y su defensa va a ser aumentar el tono, ponerse más rígido. Entonces, lo peor que inclusive hacen es estirarlo. Cuando tú estiras, la respuesta del uso neuromuscular con respecto al estiramiento, es relajar al músculo. Pero como hay una lesión, este no se va a relajar y lo único que vas a provocar es de que solamente se quede el reflejo de contracción posterior al estiramiento. Entonces, va a aumentar muchísimo más el tono muscular. ¿Ya? Ah, ya, también acá en la parte de la primera imagen, no sé si se puede notar que se agarra con una toalla o una banda a las rodillas, por encima de las rodillas se le amarra un poquito como para que la pierna que ha sido afectada no se abeduzca o no se caiga hacia un lado, ¿ya? Para seguir alineando, estamos alineando o dándole estabilidad al tronco, ¿bien? Para que pueda hacer sus actividades después. Bien. Ahora, para lograr la extensión de ese codo, el brazo sano se mantiene en reposo sobre un mecanismo de estabilidad, como una manilla, una pelota, un cojín, y el terapeuta ingresa por la parte lateral del segmento que está afectado. Una mano, mi mano derecha, por ejemplo, está en el vientre de la cabeza larga del tríceps, que va a proponer la excentricidad de este, mientras que mi mano izquierda, que está por delante, que se puede ver, busca la orientación de la palma de la mano hacia supinación y poco a poco se le va permitiendo alinear el segmento hasta que se logre la excentricidad. No se busca la fuerza, lo que se busca es que poco a poco el paciente vaya generando esa respuesta recíproca de Sherrington, que cuando aumenta la contracción de ese tríceps, el bíceps braquial empieza a disminuir su tono, ¿no? Disminuye su tono y te permite la extensión de ese codo, ¿no? Y finalmente, en la alineación, busco una actividad para alinearlo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo sentado y está alineadito sentado, capaz la persona no necesita estar sentada en su trabajo, necesita estar de pie, porque capaz es una persona que trabaja de pie o capaz de repente su necesidad es pasar de sentado a colocarse de pie. ¿Sí? Entonces va a depender. En este caso, la persona se dedica a vender aeropuerto, chifa, cocinero. Entonces,
cocinero difícil que te haga o no sé si habrás visto a alguna persona cocinar sentado, difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces, la gran mayoría cocina de pie. Bien, entonces se le orienta la pelvis a que pueda dar una transición desde sentado a bípedo, sedente a bípedo, y que ese glúteo mayor que es principal extensor de cadera, proporcione un, una estabilidad con glúteo mayor y glúteo medio, que proporcione una estabilidad correcta durante la actividad, y esa mano va integrando fuerza sobre una superficie. Ya en este caso la mesa, pues, ¿no? Para que pueda generar la fuerza correspondiente. Y poco a poco, gracias a eso, la mano va empezando a extenderse los dedos y demás. Hay muchas personas o muchos terapeutas que le tienen miedo a la fuerza en, en los pacientes hemipléjicos con espasticidad porque dicen, no, es que si yo hago fuerza, el paciente hace fuerza y gestiona, perdón, si el paciente hace fuerza, ¿no? Está flexionado el codo. Su lógica es, ¿no? Si yo agarro y hago fuerza, más fuerza, se va a quedar más duro. Y no. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano genera fuerza, no es que básicamente ya generó fuerza y se acabó. Posterior a la fuerza, el cerebro o el mecanismo del sistema nervioso hace que en el músculo se genere una respuesta de relajación, ¿ya? O sea, va a haber una relajación posterior al esfuerzo, ¿ya? Entonces no le tengas miedo a que la persona pueda hacer fuerza poco a poco, ¿ya? Bien, entonces, cuando se proporciona la facilitación, lo puedes hacer desde varios sentidos, lo puedes hacer de posterior, de lateral, desde anterior. La idea es que esté correctamente alineado. Entonces, tú buscas actividades funcionales, no buscas el ejercicio mágico que te resuelva el problema, sino buscas integrar a la persona dentro de una actividad, actividades súper sencillas que de repente para ti son muy fáciles porque, bueno, obviamente está sano y demás, pero en una persona con una lesión neurológica esto se vuelve un reto, ¿ya? Entonces, en la primera imagen, alineamos la parte de cintura escapular, se van activando los extensores de cadera poco a poco, que la persona sienta la presión del glúteo mayor sobre una estructura, puede ser la mano, puede ser un cojincito, una toalla, ¿ya? Buscamos la alineación correcta de esa cintura pélvica. Cuando nosotros nos ponemos de pie, lo primero que el ser humano hace es llevar el tronco hacia adelante o proyectar su centro de masa hacia adelante. ¿Para qué? Para que esa proyección anterior y esa flexión de cadera permitan de que el ser humano se pueda poner de pie. Por eso es importante el análisis funcional, ¿sí? Porque si no existiera ese análisis funcional, pues tú buscarías que se ponga de pie como sea. Entonces la persona como no tiene estrategias para hacerlo, el cerebro empieza a aprender de forma distinta. Y ya desde posterior tú tomas las crestas ilíacas o la pelvis, la parte de los huesos ilíacos, y procedes a darle cierta orientación al tronco, ¿sí? Muchas personas tienden a tener un problema gigante con los pacientes neurológicos y es que los tienden a fragilizar en el sentido de que dicen, no, ¿cómo se va a parar? Pobrecito, no puede, o no, pobrecito que está lesionado. Y no, sino que el paciente neurológico lo que necesita es ser facilitado, ser ayudado u orientado dentro de sus actividades, más no que le hagas la actividad. El cerebro jamás va a aprender estando en la camilla todo el tiempo o haciéndole como si fuera un bebé los objetivos, sino que la persona pueda afrontar la actividad de forma responsable y que la parte terapéutica lo puede ir orientando. ¿Sí? Entonces, si no conoces conceptos tan básicos como qué hace el cuerpo para ponerse de pie, o qué hace el cuerpo para caminar, o qué hace el cuerpo para alcanzar un objeto, va a ser muy difícil que puedas guiar a una persona que logre dicho objetivo, pues, ¿no? Entonces, empezar por lo básico, que es primero estudiar o aprender cómo se hace una actividad nosotros mismos, nosotros sanos, cómo subimos una escalera, o qué pasa cuando subimos una escalera, qué pasa cuando nos sentamos, cuando nos ponemos de pie, para poder realizar ese mismo énfasis en un paciente neurológico, ¿no? Por ejemplo, en la marcha. Cuando una persona
tiene, tiende a tener un problema a nivel de la marcha, tú puedes facilitarlo desde dos aspectos. Lo puedes facilitar desde la cintura escapular o lo puedes facilitar desde la cintura pélvica. Y esto se relaciona mucho más a la necesidad del paciente. Entonces, considerar que dentro de la facilitación, nosotros no solamente acompañamos al paciente, sino también le conversamos, comandos verbales, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la marcha? Primero, contacto de talón, apoyo medio, ¿sí? Apoyo final, respuesta a la carga, la fase de oscilación. Entonces, él poco a poco no entiende mucho lo que es el apoyo medio ni nada de eso, pero poco a poco, con los comandos verbales correctos, le dice, ¿no? Primero pon el talón, después deja que caiga el pie, darle un poquito de movimiento hacia el meñique, de ahí hacia el dedo gordo, ¿ya? Entonces, él poco a poco va a ir incorporando esa extensión de rodilla, esa flexión de rodilla, ¿sí? Y esa mano también en pacientes neurológicos también va a incorporarse. Entonces, profesor, pero la mano no es necesaria para la marcha porque nadie camina de manos. Ah, pero hay un movimiento muy importante con respecto a la mano cuando caminamos y es el movimiento pendular del brazo. Cuando el ser humano camina, lo ideal es que mueva los brazos, ¿sí? En sincronía hacia las hemipelvis, o sea, la cintura escapular se mueve en sincronía hacia la hemipelvis contraria, pues, ¿no? Escápula derecha con hemipelvis izquierda, y entonces existe ese balanceo del brazo, ¿sí? Cuando se pierde ese balanceo, la marcha también se altera de alguna forma, ¿ya? Y sucede también con pacientes con dolor de hombro, pacientes con dolor de cintura, pacientes con dolor de cuello, o pacientes con dolor a nivel escapular. Cuando se altera el movimiento en el movimiento pendular del brazo, también se altera la marcha. Se vuelve más torpe o de repente con pasos más pequeños, ¿sí? Dependiendo. ¿Sí? Y ya una vez que lo tengas integrado dentro de la función, buscar de que ese cerebro utilice lo ganado, lo que ya has ganado, en una actividad que sea necesaria para el ser humano. ¿Sí? No solamente agarrar objetos, sino actividades un poco más precisas, que lo vamos a conocer como tareas más complejas, donde el cerebro va a tener que razonar o el cerebro va a tener que hacer comandos ejecutivos o va a tener que dirigir el patrón de movimiento que ya previamente se ha ganado en la mano. ¿Ok? Entonces, el método Perfetti, por ejemplo, es un buen método para poder entender mejor este concepto, pero tareas sencillas, así como si fueras al colegio, donde en el colegio, no sé si a sus hijitos, ustedes se acuerdan que en el colegio no te enseñaron a hacer una firma en inicial, ni tampoco en primer grado, tampoco te dijeron, ¿sabes qué? En matemáticas te vas a poner a hacer ecuaciones en inicial, ¿no? Primero te enseñaron a hacer el abecedario, le ponías bolitas, no sé si te acuerdas de las bolitas o de la plastilina que le colocaban. Entonces, esas cosas que son sencillas, como si fuera un niñito que recién está aprendiendo, para una persona neurológica es una tarea sumamente compleja porque recién está entendiendo a utilizar el segmento que ha perdido, pues, ¿no? Dicha función. Entonces, tareas donde se junte la geometría, de repente tareas donde tenga que hacer líneas sencillas o unir puntos, se vuelve importante para que el cerebro entienda cómo utilizar esa mano. Esa mano no va a mejorar o no se va a poner en extensión solamente porque le hagas masaje o le hagas lo que viste en la alineación o de repente porque le pongas compresa caliente, sino porque el cerebro va a empezar a utilizar los músculos que han sido afectados para su correcta funcionalidad, ¿ya? Entonces, esta funcionalidad de la mano puede ser mejorada a nivel sensorial, ¿sí? Le puedes colocar superficies irregulares o le puedes colocar algún tipo de rugosidad. También tareas sencillas como contar objetos o diferenciar objetos también que lo pueda palpar y pueda sentir objetos, ¿sí? Tareas en conjunto con otro tipo de personas para que pueda integrar el aspecto social, también es muy importante.
¿ya? Entonces, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Podemos dividirlos en grados, grado uno, grado 2, grado 3, entendidos de que el grado uno es lo más simple, el grado 2 es intermedio y el grado 3 más complejo. ¿Ya? En el grado uno, por ejemplo, podemos hacer tareas donde nosotros podemos ayudar al movimiento, más no hacerle la tarea. ¿Sí? Ayudar al movimiento para que el cerebro empiece a aprender. El cerebro no va a aprender si tú no le intervienes de forma correcta. Si tú le empiezas a hacer la tareita, nunca va a aprender. Como a un niño tú le dices, papito, aprende de la tabla del 6. No sé mamá o no sé papá. Y de pronto te dice, ¿no? Ya son las 11 de la noche, mejor yo lo pongo a hacer la tarea y ya le dices a la profesora que ya yo lo hice. Entonces al día siguiente a Pablito o Juanito, la profesora que ya lleva años en la docencia, le dice, Pablito, ¿tú has hecho la tarea? Sí, sí, profesora, he hecho la tarea. Ya, a ver, ¿cuánto es 6 por 4? Y Pablito se queda en la nube, ¿no? Porque su cerebro jamás aprendió. Ya, igualito. ¿Listo? Entonces, en el grado 2 le vamos dando dirección y orientación poniéndole ciertas dificultades, ¿sí? Como puede ser que el campo visual podemos anular, o de repente hacemos tareas más complejas o más orientadas a la precisión, o capaz, algo que me gusta bastante es el feedback de yo lo hago primero y después ustedes lo hacen, ¿sí? No sé si hay algunos alumnos acá que yo he enseñado, pero las veces que yo enseño, primero ejemplifico, me ves y después ya lo haces y yo te voy orientando a lo que necesites. Entonces es igualito como se trata al paciente. ¿Ya? Y también se puede hacer tareas de reconocimiento, pues tareas donde ya la persona se desarrolla de forma más rápida con ciertos conceptos. Y en el grado 3 pues ya lo dejas a él solo, que simplemente a través de comandos visuales o comandos de voz, la persona pueda dirigir ciertas tareas que al principio se vean muy complejas, pero poco a poco va mejorando, ¿no? Bien, entonces, cuando tú ya tienes la integración de la mano, ya tienes la alineación, tienes la funcionalidad, tienes que considerar de que la persona para poder moverse va a hacer compensaciones, como en el caso presentado del paciente que para alcanzar un objeto hacía fuerza con su mano sana sobre su rodilla y se impulsaba, ¿no? Para hacer fuerza, como estaba haciendo esto de acá, como que haciendo esfuerzo hacia arriba, ¿no? Y considerar de que para inhibir las compensaciones y mejorar las estrategias o el conocimiento, se le tiene que dar ciertas pautas u orientaciones de qué está haciendo mal o de qué está haciendo bien para poder el paciente crear un esquema de trabajo. ¿Sí? Entonces, en todo momento, conversación, ¿ya? Comunicación con el paciente. Y ya, pues, al final, la individualidad, lo que se había hablado, pues, ¿no? Porque todos los pacientes hemipléjicos no se trata igual, porque hay que entender qué quiere cada uno, pues. Capaz uno de repente desea ponerse los zapatos porque tiene vergüenza de los pies y no quiere que nadie le ponga los zapatos. Entonces poco a poco le enseñas a colocarle las medias, aprovechas esa ganancia de movimiento en la mano y lo integras en una actividad. O de repente quieres que coja una cuchara porque quiere comer solo y así. ¿Ya? Bien, así como hay lesiones en el caso de hemiplejías donde la intervención es mucho más relacionado con el aspecto contextual, con el aspecto estratégico, es mucha estrategia con el paciente neurológico. Además, en un paciente con paraplegia o hemiplegia, tú te puedes estar tardando entre 2 horas a 2 horas y media, ¿sí? En una hora, básicamente, te tarda solamente la alineación y entender el contexto de lo que necesita y una que otra actividad, pero no llegas a crear educación, ¿ya? Ahora, si tú eres muy metodológico, pues capaz 1 hora y media, ¿no? Pero llegan a ser un poquito distantes las sesiones, son un poquito largas y aparte que son secuenciales, es muy frecuente las sesiones, una sesión de la otra, puede ser interdiario o inclusive todos los días, dependiendo de la gravedad de su lesión. Aparte de eso, es de que los pacientes neurológicos tienden a tener una recuperación mucho más
larga, es decir, suelen pasar pues un año, 6 meses, 5 meses, año y medio, dependiendo, ¿no? La capacidad de neuroplasticidad que pueden tener o el aprendizaje que pueden tener. Bien, y así como habíamos hablado de hemiplegias, también hay que entender el concepto de paraplejías, ¿ya? Entonces, ¿qué es una paraplejía? Básicamente es la pérdida total o parcial de la función motora y sensorial de ambos miembros inferiores o en algunos casos por debajo de la lesión de la médula. Es decir, acá es una lesión central donde la médula ha sido afectada, ¿ya? Eh, Hablar de paraplejías es hablar de eventos traumáticos o eventos de infecciones muy fuertes, ¿ya? Entonces, en pacientes que, por ejemplo, no se rompieron la columna vertebral o le dispararon cerca de la columna y la bala lesionó la médula, o en pacientes que han tenido algún tipo de infección donde el virus o la bacteria o el hongo ingresó a la médula y la lesionó. Sí, puede ser. Pero el tema de base es de que la médula se lesionó, ¿ya? Como la médula se lesionó, todos los segmentos por debajo de la lesión van a ser inútiles, ¿ya? O sea, se van a perder. Hay algunos que persisten, otros que no, pero principalmente estas se van a dividir en dos, tanto las incompletas como las completas. Ahora, la versión fácil de cómo identificarlas es bajo el siguiente criterio, ¿ya? Que en las incompletas, la persona todavía percibe el concepto de manejo de esfínteres. Es decir, que esa persona puede defecar o puede miccionar a voluntad. Mientras que en las lesiones completas, la persona pierde este concepto, no puede como tal manejar el tema de sus funciones. Entonces, por lo general, en los pacientes con lesiones completas, va a haber un tema de que van a estar con pañal, ¿ya? Los que tienen lesiones completas van a estar con pañal, hay un peor pronóstico, el tema de la sensibilidad, la contracción muscular está por debajo de la lesión y es mucho más, demora mucho más tiempo en tratar. Uno de los mecanismos de evaluación clásicos en este tipo de patologías es la escala o el sistema de evaluación ASIA, en el cual este formato lo que te indica es identificar hasta dónde la persona tiene sensibilidad o hasta dónde la persona tiene contracción muscular. Para esto, para aplicar este sistema, yo tengo que saber de dermatomas y miotomas, que no nos va a dar tiempo para poder hablar de dermatomas o miotomas, pero la piel está inervada. Cuando la piel está inervada y ese segmento está relacionado con algún nervio periférico de la columna, a eso se le conoce como dermatomas. Dime, ¿algo pasado? Buenas tardes, Coméntame. licenciado. Disculpe si le podría dar pase al asesor un momento, por favor, que hable. Ah, ya, claro, claro. Listo, Muchas listo. gracias.
Bien, a ver. A ver. Mm, ya, a ver, estábamos en... Ah, ya, listo. Bien, entonces, ya, estábamos en sistema de evaluación de paraplegias. Entonces, hay zonas en el cuerpo que están como la piel inervados por ciertas ramas periféricas hacia la columna vertebral, que lo vamos a conocer como dermatomas, el cual está especificado de la sensibilidad de esa piel. Y por otra parte, vamos a ver la misma lógica, pero con los músculos. Va a haber músculos que van a estar inervados o van a estar en conexión con ciertas zonas de la columna vertebral. Lo vamos a conocer como miotomas. Entonces, ¿qué propone Asia de que nosotros vayamos valorando patrón dermatológico o dermatoma por dermatoma y miotoma por miotoma hasta saber a qué nivel está la lesión? ¿Sí? Y el tratamiento va a depender de el nivel por debajo de esta lesión, ¿ok? Porque todos los segmentos por encima de la lesión están perfectos. Entonces, considerar temas un poco críticos que ustedes no van a llegar a verlo capaz, o capaz sí, no sé, pero más relacionados con pacientes que han sufrido una lesión medular en la región de cervicales, por ejemplo, cervical 3, ¿ya? Cervical 3 es uno muy crítico, donde tener en cuenta que de la cervical 3 nace el nervio frénico. El nervio frénico es el que conecta con el diafragma, músculo diafragma, el músculo de la respiración. Entonces, las personas con lesiones en C3 eh, van a tener una dificultad para respirar y van a estar con ventilación mecánica en UCI, ¿ya? Que también se les va a ayudar, ¿no? Van a mejorar considerablemente, ¿no? Pero van a estar con un respirador mecánico. Ya, pero por lo general se ve que es a nivel de columna lumbar o columna dorsal. ¿Ok? Ojo, entendemos de que no hay edad clínica de referencia para esta lesión. Lo puede sufrir una persona joven, ¿sí? Como una persona adulta mayor, una persona como tú o como yo. Eventos o accidentes hay un montón, así que puede suceder en cualquier momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos trae el abordaje con respecto a las lesiones de tipo medulares, o en este caso las paraplegias? Que los lesionados medulares o pacientes con paraplegias van a tener un mecanismo que tiene nuestro propio organismo para mejorar las condiciones físicas a nivel neurológicas y es la zona de preservación parcial. ¿Qué es la zona de preservación parcial? Hablamos de una zona en específico por debajo de la lesión que aún conserva funciones. Es decir, que si la lesión fue T3, torácica 3, la lesión fue en torácica 3, T4 y T5 pueden todavía mejorar cierta función. Si la lesión fue en L2, L3 y L4 pueden mejorar considerablemente la afección. Ahora, no es de la noche a la mañana, no son métodos mágicos, es bastante esfuerzo, bastante dedicación, bastante tratamiento. Pero, por ejemplo, una persona con lesión medular T3, su zona de preservación parcial es T4, T5, cuando recupere la función de T4 y T5, va a tener una zona de preservación parcial por debajo de T5, que va a ser T6 y T7. Y así se va a ir trabajando poco a poco. Cuando ya logres T7, vas a tener T8 y T9 para trabajar. Y así, poco a poco. ¿Sí? Ahora, profesor, y tiempo va a depender, pues, ¿no? Depende bastante de cómo integres el tratamiento, cómo lo manejes, los tiempos, cómo lo orientes. La educación siempre es importante para que el paciente pueda insistir o motivarse en su tratamiento, ¿ya? Pero ese es el mecanismo por el cual va a recuperarse el cuerpo, ¿ya? Gracias a la zona de preservación parcial. Entonces, si por ejemplo tuviera segmentos como C5 y C6,
tenemos lesión en C5, C6. ¿Qué podemos conseguir con C5 y C6? Podemos conseguir esa flexión de, de codo. Hay flexión de codo, C5, C6, ¿sí? Tal vez no hay mucho el tema de apoyo de manos, pero hay incidencia de ese supinador largo, así que puedes mejorar C7 y C8, que ya son extensores de mano y aducción de dedo gordo. Entonces, entonces posiblemente ya tenga un grado de recuperación. Lo próximo a tener en cuenta es que la persona ya pueda pasar a apoyo de manos, ¿sí? Como por ejemplo en la primera imagen, donde se coloca en 4 puntos, se le alinea obviamente en 4 puntos, y que tenga, no, si tiene mano en garra, no, o sea, si tiene mano en garra, lo que se recomienda es considerar esa abducción de dedo, ¿sí? Esa apertura de dedo y los extensores. Entonces, ahí se tiene que integrar posturas como de cúbito lateral para que pueda realizar actividades sobre esa superficie. Y poco a poco, cuando ya esa mano tienda a tener la suficiente la suficiente funcionalidad, ya se le puede integrar poco a poco al apoyo de manos y el control de tronco de T1, T2, T3, que ya es apoyo en 4 puntos, y colocar las manos en posición de esfinge con apoyo de antebrazos, apoyo de codo, ¿ya? Entonces, si el paciente puede mejorar las funciones por debajo de su lesión, pero va a depender de entender por encima de la lesión qué te puede brindar el paciente, es decir, qué movimiento te puede brindar el paciente, ¿ya? Para que se pueda hacer. Por ejemplo, si es un paciente T5, T6, hay control de tronco, no tiene movimiento de pierna ni nada de eso, hay control de tronco, pero no puede mantener la verticalidad, es decir, puede estar, pero ¿cómo se llama? Reclinado, ¿no? En sentada larga capaz, ya como tirándose hacia atrás. Si ya es T6, T7, ya tiene control de tronco, ya esa persona puede colocar las manos y pedir apoyo, poner apoyo de sus manos. O sea, ahí depende bastante, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, para el tema de las piernas es importante de que cuando ya se le incorpore a la marcha, porque va a empezar a caminar, aunque sea con ayudas, pero va a empezar a caminar, es importante que empiece a caminar un paciente con lesión medular, aunque sea que se ponga de pie, ya es más que suficiente, ¿ya? Las piernas se les protege con bitutores o con bachas o con fijadores para que las rodillas no se flexionen o no se rompen o no se caiga el paciente, ¿ya? Se le pone eh, estabilizadores tanto al tobillo, a la rodilla, a la cadera, o sea, se le faja todo eso, ¿ya? Para que la persona pueda poner sus piernas, ¿no? Correctamente en la superficie. Entonces, una actividad que se le puede colocar las personas que tienen lesión medular a nivel de extensores, hablamos de que el paciente no tiene fuerza en esos extensores de columna, entonces no tiene buen control de columna, que aprox viene a ser T7, T8. O lo que podemos hacer es que al paciente lo fijamos entre dos camillas, ya si estamos trabajando solo, acá se busca que la persona logre su control en base a la fuerza de sus brazos y poco a poco lleve un objeto hacia extensión, ¿no? Para que pueda mejorar la verticalidad, que pueda mejorar el control de tronco en, en cierta actividad. Ahora, también hay que considerar de que cuando una persona tiene una lesión medular, el trabajo que se va a hacer es casi diario, interdiario, entonces el, el avance va a ser significativo en conforme a los 2 meses, 3 meses, tú ya vas a ver los resultados. No, no te desesperes ni tú ni el paciente en el sentido de que ya de golpe, ¿no? Capaz te bota alguna otra respuesta en ese 2 meses, 3 meses, pero no quiere significar que ya lo logró, ya mejoró, sino que es parte de, ¿ya? Ahora, también hay que considerar de que la actividad que nosotros vayamos a generar la hagamos considerando si estamos solos o si tenemos a alguien que nos ayude. Es muy difícil el manejo cuando tú estás solo a cuando alguien te ayuda.
ya que tú vas a tener que cargar al paciente, básicamente. Entonces, considerar bastante si es que puedes movilizarlo tú solo, ¿no? Porque se puede caer, se golpea y demás, ¿no? Como no tiene control, no hay nada de control por debajo de la lesión, ¿ya? Bien, entonces, también lo que se puede hacer, si tuvieras ayuda, por ejemplo, colocar en una columna o una viga de la casa, una viga del local que tengas. Mira, en este caso se utilizan dos camillas para que la persona pueda tener soporte con las manos, ¿sí? Y se le fija al paciente con una banda hacia la columna, igual se le carga, se le da control de ese tronco, se le alinea bien las piernas para que no colapsen las rodillas y no se te caiga encima, y se le da una actividad, ¿no? ¿No? Con respecto a los brazos, que cargue la pelota, que lance la pelota, que de repente lleve la pelota de un lugar al otro. La cosa es que ya empieza a utilizar esos músculos flexores de hombro y integrar ese movimiento de caja torácica. Entonces, músculos como el serrato posterior, los músculos como eh, el serrato anterior, músculos como de repente el dorsal ancho, músculos como la región de los intercostales, ya empiezan a mejorar esa zona de preservación parcial. Que es un trabajo muy usado en la parte de lesiones medulares o de paraplegias, ¿no? Ese ejercicio de acá lo utilizan bastante. ¿Ya? Pero obviamente, dependiendo de la lesión, pues no todos, todos te van a hacer lo mismo. ¿Ya? Y bien, ya para casi terminar, una persona con paraplegia es necesario llevarlo hasta el final de la actividad funcional. ¿Y cuál es el final de la actividad funcional? Es que esa persona pueda caminar, ¿ya? Suena un sueño, suena fantasioso, pero con que el cerebro vaya integrando formas o mecanismos de cómo pisar o cómo dar un paso, aunque sea con ayuda, va a mejorar considerablemente. Ahora, esto aplica para la parte de paraplejías o hemiplejías. Si yo voy a utilizar un dispositivo, una máquina, para que la persona pueda moverse, cuestionarse si realmente está aprendiendo la persona o si le están haciendo el trabajo por él. Es decir, que si la persona realmente, esa máquina le está ayudando o le está haciendo todo el trabajo. Si la máquina le está haciendo todo el trabajo, no va a llegar a aprender. Yo te quito la máquina y quedamos en nada. ¿Ya? Pero si la máquina te proporciona una ayuda o una guía para que tú puedas mejorar la condición neurológica, va, permitido, ¿ya? Pero a lo que voy es de que seguramente en el futuro, no tan distante, vayan a salir, o ya salieron, creo, un montón de máquinas para pacientes con neurológicos y demás. Si esas máquinas no dañan el concepto de aprendizaje, bajan. Pero si esas máquinas te hacen todo el trabajo, pucha, que ya caminas, ya no se ve la hemiplegia ni nada, pero mientras esté la máquina, te quito la máquina, vuelves a lo mismo, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado porque no está llegándose a un tratamiento correcto. Entonces, una de las versiones de máquinas que no solamente son de apoyo, sino de soporte para un paciente con paraplegia es el Locomat, ¿ya? Que su principal proporción es que son piernas robóticas que se van a dirigir a través de una computadora que tú le vas a poder dedicar o le vas a poder dar cuánto de esfuerzo la persona puede hacer o con cuánto del cuerpo te puede ayudar. Ahora, suena muy caro, sí, es caro, pero hay otras intervenciones que pueden reemplazar este tipo de, de herramienta o de dispositivo, que también puede ser a la persona colocarle unas fajas a nivel de miembros inferiores o vendar bien el segmento, aparte colocarle dorsiflexores en el tobillo para que esos pies no se vayan hacia equino, porque de repente va a haber una presencia de equino también, ¿ya? Y considerar de que la persona
vaya pisando poco a poco, ¿sí? Entonces, se le faja bien, una persona está cargándola por detrás, la otra persona está guiando los pies y la otra persona va dirigiendo el movimiento, pues, ¿no? Entonces, es cuestiones de que se ingenien, también lo pueden hacer en una corredora, en una caminadora, y con una especie de arnés o ancla pegada al techo, se le puede colocar un sistema de, de corsets en el paciente para que esa ancla lo cargue al paciente, se coloca en la caminadora y poco a poco va generando las pisadas. Ese pie, esas piernas tienen que manejarse o mantenerse en actividad porque suele pasar bastante con los pacientes con hemiplegia que no son tratados, con los pacientes con paraplegias que no son tratados, de que como no hay conexión entre el sistema nervioso y los músculos, se produzca la famosa atrofia muscular. Y al tener atrofia muscular o pérdida muscular, la fuerza contráctil también se va perdiendo y lo que se debe considerar es que la persona no logre su función, pues, ¿no? Entonces, este Locomat te permite que estimular, por ejemplo, la neuroplasticidad o el aprendizaje de entender cómo pisar, por ejemplo, ¿ya? La presión, la prevención del desuso muscular, que es lo que habíamos hablado de la atrofia muscular, ya mejora la capacidad cardiovascular o metabólica. Suele pasar con los pacientes hemipléjicos y parapléjicos que como no hacen actividad física por su lesión, empiezan a aumentar de peso. Y eso da origen a muchas enfermedades no transmisibles, como puede ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión y demás. ¿Ya? Reeducación motora para la propiocepción de la pisada y demás, y mejora la motivación para que esa persona diga, oye, yo sí puedo caminar y demás, ¿no? Ya caminé, pues, que se va a sentir alegre y demás, ¿no? Es importante. Bien, y como diapositiva final, antes de pasar a las preguntas, eh, el tratamiento actual en el 2025 en todos los pacientes, incluye los pacientes neurológicos, es que el tratamiento es centrado en el paciente, no en la técnica. Eso métete en la cabeza antes de que tú puedas evangelizar una técnica o enamorarte de una técnica. La técnica como tal está bien, está bueno aprenderse la técnica, pero para que tú puedas mejorar la condición de cualquier paciente, ya sea por una disfunción, una lesión neurológica, un problema respiratorio, un dolor, X, está centrado en el paciente. ¿Quién es tu paciente? ¿Entiendes realmente el contexto del paciente? ¿Ya? Para cuando tú logres tener el contexto completo, ya recién buscas la mejor estrategia para su recuperación. ¿Cuál será la mejor estrategia para su recuperación? ¿Ya? Entonces, no es algo que hay que buscar como en un pajar, ya existe un montón de guías que te dicen qué hacer con los pacientes o cuál es la mejor técnica para cada cosa que estés buscando, ¿ya? Más no por enfermedades, sino por funciones, ¿ok? Entender que lo más importante es el proceso, ¿sí? El tiempo, si bien es cierto, impacta de forma positiva para que el paciente mejore y que la lesión también mejore, hay que considerar de que muchas de las afecciones neurológicas tienen un proceso en el cual tu cuerpo va a empezar a recuperarse. Y la mayor pronta intervención que puedas hacer, ¿no? Es siempre beneficiosa para la mejoría, ¿no?, del paciente. ¿Ya? Buscar la efectividad del tratamiento, que el tratamiento sea efectivo, que se vean los resultados. No se trata de que tú le cuentes maravillas al paciente sobre lo que tú sabes, sino de que realmente se pueda demostrar. Y por supuesto, no utilizar técnicas de estimación con los pacientes, no venderle una técnica mágica para un problema que capaz el contexto del paciente no permita su mejoría. Entonces tú le vendes, ¿no? Oye, te vendo este alcohol mágico para limpiar todas las bacterias de tu casa, ¿no? Y llego a mi casa, ¿no? Este es el alcohol mágico que lo he comprado por $90, pucha, que me ha costado un montón. Debe ser bueno, ¿no? Entonces lo pongo. Y lo mismo que un alcohol barato para una mancha o una grasa o de repente una zona que yo quisiera manejar. Entonces es así. Bien, chicos, entonces voy a pasar a las preguntas para que se pueda, bueno, capaz no conteste todas o de repente sí, ¿no? Pero vamos viendo, ¿ya? Pero como es chiquito el tiempo, igual.
A ver, ¿dónde estoy? Allá. Eh, para el tema de la extensión de los dedos en un paciente, en triple flexión, Angie, lo que se tiene que buscar es de que primero se necesita estabilidad por parte de la escápula. Si la escápula no tiene estabilidad, todita la cadena extensora, ¿sí? Toda la cadena extensora se, se fue al cacho. ¿Por qué? Porque toda esta cadena extensora proviene de un sistema que se llama el sistema retículo espinal, ¿ya? Entonces, no solamente veas los dedos, ve todo el componente extensor, ¿ya? Que ha sido afectado. Entonces, para lograr la extensión de los dedos y la apertura como tal, la excentricidad de estos músculos, se tiene que lograr primero la estabilidad de la escápula, posterior a ello, como se había mencionado en la alineación, ir mejorando considerablemente la rotación externa, la extensión de codo y poco a poco los dedos van a empezar a extenderse, pues, ¿no? Siempre las actividades. A ver qué dice Gianmarco Paredes, es más complicado cuando afecta a miembro superior e inferior. Ah, claro, o sea, la gran mayoría de pacientes neurológicos va a venir con todo el segmento, tanto el lado derecho o el lado izquierdo afectado, pero el paciente va a tener la necesidad de uno de los dos. Te vas a dar cuenta de que cuando empiezas a tratar pacientes, el paciente te va a decir, no, es que, ¿sabes qué? Ahorita, urgente, urgente, quiero mi mano porque con mi mano yo cuento dinero para poder cobrar, porque trabajo en el banco. Entonces mi pie no necesito mucho para paro sentado, mi mano necesito moverla. Ah, ok. O de repente te dice, no, mira, es que yo he postulado para hacer censos, ¿ya? Y agarré el trabajito ya de ir casa por casa, entonces yo necesito caminar bastante. Entonces, la mano capaz no me interese mucho, pero sí necesito llegar a tal lugar. Va. Entonces, siempre miembro inferior va a estar conectado con miembro superior dentro del tratamiento, pero darle mayor énfasis a un segmento. Ahora, capaz por las 2 horas no se habla de miembro inferior porque es un poquito más extenso por la fase de las marchas y demás, pero tiene la misma complejidad que miembro superior en cuanto a la funcionalidad. ¿Ya? A ver, acá hay otro. A ver. Ahí de la lesión, Manengarra, que ya dijo. Ah, ya. Paciente parapléjico es diabético, tiene neuropatía, entiendo, neuropatía. ¿Cómo sería su terapia? Bueno, considerable que si es paciente diabético, ya es parte de un equipo multidisciplinario donde el tema hormonal va entrando va entrando en aspectos mucho más complejos, la patología va más en relación, o el tratamiento va más en relación en cuánto quieras recuperar de función, entendiendo la zona de preservación parcial. Siempre en parapléjicos el fundamento de tratamiento es la zona de preservación parcial. Así que la diabetes, si bien es cierto, te va a complicar el tema cardiovascular o que puede hacer sus cosas, y que va a estar con la metformina o capaz va a estar con insulina, no sé en qué grado de diabetes estará, pero sí le va a afectar la capacidad cardiovascular, por ende va a haber ejercicios que no te va a poder tolerar o no te va a poder soportar, eso es lo que te cambia bastante el tratamiento, de que por ejemplo no es lo mismo un tratamiento de un paciente parapléjico que sea deportista con uno que es sedentario. El deportista capaz te puede hacer muchísimas más funciones que el sedentario y con el sedentario vas a tener que tener un poquito más de control con el tema del esfuerzo, pues, ¿no? Acá dice Jacqueline, para un paciente que su prioridad es estirar los dedos, ¿qué masaje se le puede realizar? Más que todo, no se busca realizar masajes y en cuanto el paciente de repente lo sienta beneficioso, realizar masajes puede ser de cualquier estilo, no te interesa, pero en sí, lo- recuerda que en pacientes hemipléjicos y parapléjicos, lo que se necesita, lo que la evidencia científica te dice así, a cada rato te está diciendo, es que las técnicas de estimación no interesan en el sentido de que ni una es más importante que la otra, siempre y cuando tengas una correcta dirección. Lo que a ti te interesa es de modificar el ambiente, mejorar el tema biomecánico, todo lo que quieras hacer, pero para que la persona haga una actividad. Sí, eso es lo que te está mencionando. A cada rato te menciona la evidencia científica de que lo que tienes que buscar es que el paciente sea funcional. Poco a poco vaya incluyendo funcionalidad. Si para ti
es mucho más importante un masaje de 30 minutos en la mano que ir provocando o orientando al paciente a que vaya agarrando objetos pequeños, objetos un poco más grandes o objetos parecidos a una botella, pues ahí hay un problema gigante. Porque a ti lo que más te interesa es de generar un contexto para que la persona logre su objetivo, que es agarrar un material o un lápiz, no sé, dependiendo qué es lo que necesita. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor terapia para un paciente con hemiplegia por ACV? Depende, Billy, depende bastante si es que eres miembro superior, miembro inferior y en base a qué. O sea, es muy general esa pregunta. Pues. Por la experiencia que tengo, todos los diabéticos que no controlan su glucosa y su dieta están destinados al empeoramiento, haga terapia que da. Claro, o sea, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una enfermedad, cualquiera que tengas, ponte que tengas una enfermedad respiratoria como el asma, o tengas una artrosis de rodilla, o tengas cualquier enfermedad en sí, el hecho de que se sumen comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, te dejan limitado en muchos aspectos. Y no solamente hablamos de que a ti te frustra el tema del tratamiento porque no vas a poder avanzar, sino que ya te está indicando que su estilo de vida está completamente mal. Y si ese estilo de vida no mejora, o de alguna forma no cambia, no toma bastante responsabilidad de lo que le está pasando, ni el mismo paciente es capaz de salvarse, por más que se vaya a cualquier médico, haga lo que haga. No, no hay mucho que podamos hacer. Ya. No, pues, o sea, no hay tratamientos mágicos, ¿ya? Todo se necesita evaluar. Yo no puedo tratar un problema que no entiendo, ¿sí? Es como si me dijera, profesor, yo puedo controlar la inflación, y yo te pregunto, ¿qué es inflación? Ah, no sé, algo que se infla, ¿no? Entonces, yo no soy capaz de poder inventarme conceptos en base a lo que yo creo. Tengo que evidenciar ciertos objetivos que yo manejo, que yo entiendo, ¿sí? Yo no te puedo decir, no, es que hemos descubierto la cura mágica para todo, ¿no? O sea, no hay forma de poder tener ese tipo de criterio. A ver, Marta, ¿qué dice? Para la extensión de pierna la tiene totalmente flexionada y considera bastante de que esos isquios, que son los que van a generar la misma lógica que acá en codo, que se necesita para que ese, esos isquios mejoren considerablemente, disminuir el tono de la flexión de rodilla, es considerar de que ese patrón, ese patrón extensor que se está provocando por la sinergia o por el tipo de hemiplegia como tal, si hay una flexión excesiva a nivel de rodilla, busca o extensión de cadera, esa estabilidad de pelvis, extensión de cadera, o poco a poco esa extensión de los dedos. Y deja y con actividades obviamente para que el cerebro vaya entendiendo que flexionar la rodilla no es un problema o no es una obligación, sino es parte de, ¿ya? A ver, espérate, no veo nada. Ya, espérate. ¿Dónde estoy? Ya. ¿Un adulto mayor con lupus puede volver a caminar? Depende. O sea, eh, cuando nosotros entendemos el pronóstico de un paciente, no lo podemos entender sin previo contexto. O sea, mandar, como si me dijeran, ¿no? Profesor, un paciente con artrosis de rodilla grado 4 podrá algún día pasar de echado a de pie, porque el mío no. Entonces, capaz si le das las estrategias para que pueda hacerlo. Obviamente que enfermedades autoinmunes como el lupus no te daña completamente dependiendo de la gravedad y y la y el grado, pues, ¿no? O sea, la evolución que haya tenido, ciertas funciones, pues, ¿no? Pero de que puede caminar, no se deja al aire la posibilidad de nada, pues, no puede, en la recuperación puede pasar de todo, cosas milagrosas que algunos no le llaman como que eventos difíciles de entender, ¿no? Pero puede pasar, depende, ¿no? Tiene ataxia y parestesia, sí, sí, Marta, o sea, ahí puede presentar varios tipos de lesiones, ¿no? Asumidas. Para la pérdida, dice, para la pérdida de fuerza solo en el dedo pulgar, ¿qué hacer? O depende, gracias. O sea, para la pérdida de dedo pulgar viene la misma indicación de que ese dedo pulgar
para que pueda generar oposición de la mano, necesita igual de esa estabilidad de escápula, necesita bastante de esa estabilidad de tronco, y independientemente de que se necesite la fuerza de ese dedo pulgar, ¿para qué necesita la fuerza de ese dedo pulgar? Para empujar algo, para agarrar algo, para comer, o sea, búscale la actividad para que le necesite y ahí poco a poco va a ir integrando la fuerza. La fuerza simplemente es un componente más a nivel neurofisiológico que se va a integrar por la necesidad, ¿ya? Lesión medular T12, ¿qué ejercicio se puede hacer? Cualquier ejercicio de extensión de tronco. Hemiplegia, la hemiplegia es causada por traumatismo físico o por derrame neurológico. La hemiplegia tiene dos incidencias, o es isquémico o es hemorrágico. El isquémico más relacionado con enfermedades sistémicas, como un coágulo o como una placa ya, de colesterol cerca de una arteria importante que lo obstruye y no permite que la sangre llegue al cerebro, o por eventos hemorrágicos donde la persona ha sufrido un golpe, un traumatismo y se lesiona, ¿no? Y ya, para finalizar mi último minuto, ya no tengo mucho tiempo. Paciente ACV tiene hemiplegia en la parte superior derecha. O sea, eh, depende, ¿no? Depende bastante del contexto, qué es lo que quieras con ese miembro superior, para qué lo necesitas. A ver, Nidia dice, paciente con neuropatía periférica, miembros inferiores con poca movilidad. En la neuropatía diabética, ¿sí? En esa neuropatía, no es una lesión como tal central, ¿ya? Esa neuropatía periférica, no es una lesión central, es decir, de que no tiene mucha relación con el tema. ¿De qué se puede hacer? Tendríamos que ver el contexto, qué hay que mejorar. ¿Qué agentes físicos están indicados en hemiplegia? Aunque te parezca fría mi respuesta, ninguno. Eh, ¿Cuándo uno solo debe usar ayuda para estirarlo o encogerlo? No, o sea, estirar o encoger es cosa del pasado, Jacqueline. La idea es meterlo a una función y que empiece a hacer la tarea en base a la orientación, bien alineadito, bien con bastantes referencias sensoriales para que él pueda integrar el aprendizaje y ya está. De manera, el uso de EMS aceleraría el tiempo de recuperación. O sea, el hecho de que tú apliques electricidad, la electricidad como tal para el dolor, ya si tiene una lesión talámica, pues no puedes poner compresa caliente, compresa fría, pero el dolor simplemente a la poca movilidad, ¿sí? Y el EMS, que es que te han vendido el tema de la contracción muscular y demás, ¿de qué me sirve que una maquinita haga el trabajo de lo que debería ser el cerebro? O sea, ahí hay mucho que pensar, ¿no? Ya, finalizamos. Para un paciente que sufrió con ACV del lado derecho, hace poco sufrió cerebelo, ok, no puede movilizarse del lado derecho del cuerpo, ¿cómo podría ayudarlo? Y el hecho de las reincidencias con ACV también es muy frecuente y básicamente lo que a nosotros nos interesa es mejorar bastante las funciones que necesitemos. Ahora entiendo de que de repente debe estar tumbado en la cama, ¿no? Por lo que me dices que ha sido reciente el problema. Pero dentro de lo posible, mejorar el tema de control postural, mejorar el tema de control escapular o control pélvico para que pueda integrar ciertas funciones como pisar o agarrar. Mm, Norma, ¿qué dice? La cadera no logra moverlo, se mueve todo el tiempo, miembro inferior en bloque. Ah, si se mueve en bloque es porque todavía no has integrado estrategias para que la persona pueda ser más selectivo. Entonces, siéntalo bonito o colócalo alineadamente y empieza a darle tareas donde él perciba movimientos específicos o una actividad que pueda mejorar considerablemente su sensibilidad o su especificidad, ¿no? Si se mueve en bloque, tú buscas de que el segmento, los segmentos móviles cercanos al lado que te preocupa, que es cadera, que en este caso puede ser columna lumbar o a nivel de rodilla, puedan mejorar su movilidad e invitar a ese segmento a que poco a poco se vaya moviendo. ¿Ya? Lo que te recomiendo bastante es la función, es decir, que si esa persona, ¿qué necesita? Pues, ¿por qué necesita su cadera? Para sentarse, para pararse, para caminar, para girar en la cama. O sea, busca una actividad que integre ese movimiento.
¿Se puede usar punción seca en pacientes con ACV? No. Un paciente con lesión medular hemorrágico que ha pasado 10 años podría volver a caminar. Cuando una persona supera el año y medio de hemiplegia, ya se vuelve un tema completamente difícil. Ya lo que ganes de función ya va a ser muy poquita, ya casi nada. Ya el primer año y medio de hemiplegia es donde tienes que darlo todo para que esa persona mejore. Es más, los primeros 6 meses por el tema de la neuroplasticidad y que está en el aprendizaje y demás. Después ya del año y medio ya la persona ya aprendió, ya cambiarle el patrón de movimiento ya se vuelve una tarea completamente difícil. Ya chicos, bien, me he pasado 3 minutos igual, pero gracias por la atención. Nos estamos viendo en otra oportunidad para aquellos que quieran certificados, tramitarlos por interno con los números que se han brindado y conmigo es hasta otra oportunidad. Ya, listo, listo. Ya me tengo que ir, porque si no, no almuerzo. Ya. Ya, chicos, bendiciones, pásenlo bonito, descansen y sigan estudiando, ¿ya? Sigan capacitándose. Bien, me retiro de acá. Ya, listo, listo. Nos vamos retirando todo porque tenemos que hacer algunas cositas. Ya, ya, ahora sí.